Caminar una ciudad con un autor es verla con ojos prestados. Con Enrique, cada paso se convierte en forma, humo, chasquido, en un plano invisible que ya está rodando. Robert Wessler decía que caminar es escribir con los pies. Quizá Enrique lo hace con la mirada. Recoge gestos, murmullos, fachadas rotas, y en ese trance la ciudad se vuelve cine y poesía. Godard escribió, el cine no es la realidad, es lo real en trance. Y en ese andar compartido descubrimos que observar ya es crear. Yo soy Mayra Oyuela, esto es Libro Abierto y hoy me acompaña Enrique Medrano. Vos y yo compartimos un gesto, que es el de andar, el de caminar la ciudad. Es cierto. Y en ese andar tuyo, de alguna manera vas escribiendo en tu cabeza, vas generando contexto para tus trabajos, para tus libros, para tus guiones. ¿Cómo es caminar Tegucigalpa? Es como, siento yo que es vivir como un proceso doble, como todo lo que está en mi cabeza, pero también estar como pendiente de que, de que no me atropellen, de que no me vayan a asaltar. Sonaba romántica mi pregunta. Sí, sí, no, pero ahora voy con la respuesta romántica. Caminar es una de mis actividades favoritas. Realmente amo caminar. Creo que no hay día que no camine. Si no camino, siento que el día no ha pasado por mí. Y lo mismo digo de escribir. Si he escrito algo, siento que el día ha tenido su peso, ¿sabes? Ese movimiento creo que me genera el comienzo de un orden, porque no es como que llego a mi casa ya con todo resuelto, ¿sabes? Así que es parte del proceso creativo. Tenés esta idea y luego en el caos y luego vas a transitar la ciudad, a caminar y eso te permite ir ordenando. Y si voy con audífonos, mejor porque voy con un buen soundtrack, voy como con una buena canción, entonces siento como, estoy en una película. Hay imágenes en la ciudad que, que se convierten también en textos, que se convierten en guiones. Por ejemplo, en el caso de la poesía, Ujú, porque vos sos un guionista, sos director de cine, también sos poeta, escribís narrativa. ujú. ¿Trae hacia vos a colación la poesía, transitar la ciudad, escenarios? Sí, definitivamente. Mi vínculo con la poesía y también con el cine es muy similar a pesar de que son manifestaciones artísticas bien diferentes. El cine tiene una poética también, ¿no? Hay como una manera de vivir la vida para luego plasmarla con imágenes que es similar a la poesía, siento yo, ¿no? La caminata me permite comenzar a sumergir una pluma imaginaria, en la tinta, ¿sabes? Como de pronto ver el rostro de una mujer que me transmita algo y que de pronto quiera, no sé, escribir un verso. Entonces, definitivamente la poesía está ahí. Caminar por la Tegucigalpa actual me permite caminar por la Tegucigalpa de mi infancia, y esa Tegucigalpa de mi infancia, que está llena de nostalgia, me ha dado mucha poesía. Antes, era como muy romántico y andaba con una Moleskine pequeñita y con un bolígrafo calibrado 0.1 para que el trazo fuera muy fino, para en el momento en el que voy caminando, si se me ocurre un verso, lo escribo. Pero claro, ahora, bueno, tengo el celular, tengo las notas, y también lo último que he estado haciendo es mandándome por WhatsApp un audio, en el Audios. que se me ocurre, como voy caminando y se me ocurre un verso, una imagen, una metáfora, y me la grabo para que no se me olvide y queda ahí. Y ya luego llego a la casa y ya lo pongo en papel y después lo paso a la computadora. Sí, yo normalmente tengo como la escritura automática. Ajá. Últimamente lo uso mucho, la escritura automática, como permitirme ceder ante las imágenes que estoy creando en mi cabeza, sin pensar en si está bien redactado, si tiene un buen estilo, si Apagas la censura y apago la vas. censura, Ajá. apago el editor interno que Ajá. tengo y luego cuando me siento en la computadora, entonces ahí ya Ajá. Allá, reinicio el ¿verdad? editor y Ajá. dice, Mayra, por aquí no, nada que ver este. Ajá. Hay un poema de Octavio Paz que no me acuerdo cómo se llama, pero justamente habla como de un poco de ese proceso, de que cuando el poema se está surgiendo, el poeta puede ser también el editor y el juez. Entonces entras en juicios de valor mientras vas escribiendo el Exacto. poema, y eso puede hacer que se abra un abismo y que el poema, digamos, como que se desintegre. Sí, que Entonces me parece y que súper lindo. te va
te vas reprimiendo. Yo creo que yo tuve una etapa de mi vida que fui ese juez. Buscaba la perfección. Digo que no estoy diciendo que no la quiera encontrar, no la voy a encontrar nunca, pero tenía inserto ese editor en la cabeza de que tenía que escribir desde la primera palabra hasta la última y se Qué terminó convirtiendo tortura. en algo tedioso y terminé odiando ese proceso. Y me costó mucho como volver a reencontrarme con la naturalidad de las imágenes. Por eso siempre vuelvo a las libretas. Me llama la atención eso tuyo, que si tengo un lápiz 0.01, Claro, es que es que como tú. Tiene que ser ese. Yo uso los lápices de gel Ajá. porque me desliza más rápido en la mano en el papel. Claro. Yo siento que, vamos generando como unos rituales. Sí, exacto. Me imagino que también el proceso de escribir poesía y escribir guiones de cine son diferentes o son similares. Creo que hay momentos en los que se cruzan en diferentes instancias, a pesar de que la escritura de guion es como muy sosa y como muy efectiva en cuanto que no pone ornamentos, siento yo que viene bien en determinados momentos a través de la prosa, ¿no? En el guión, una pincelada de poesía. Eso puede despertar algo en los actores o en los diferentes colaboradores que están construyendo una película. Disparador de emoción. Exacto, Ujú. exacto. Ya cuando llego a la filmación, yo no lo tengo claro, pero busco llegar a la poesía con la imagen y con el sonido. Y no creo que lo haya logrado muchas veces, pero es mi búsqueda, como realmente lo que escribo en el papel como un poema, que cuando se vea en la pantalla se sienta como un poema. ¿Y cómo se llega a tener esa mirada? Porque sí, creo que sí, de alguna manera, obviamente se transversaliza la poesía en tu trabajo, en tus cortos, aunque estos hablen de violencia, porque has cruzado muchísimos escenarios, muchísimas perspectivas, pero yo sí creo que hay una poética en tu trabajo. ¿Y cómo se llega a ese punto? ¿Cómo llegaste vos a cruzar estos dos lenguajes? Creo que nacen de la necesidad, como a lo mejor como que hay algo en, ya sea en un poema o en una película, hay algo que necesito sacar y que se va a terminar articulando en un poema o en un cortometraje, en una forma cinematográfica. Entonces creo que esa urgencia es la misma en un poema que en una película. Algo a lo que aspiro también en la poesía es que el poema sea como un acto sexual, que en algún momento esa forma poética de un orgasmo, y ese orgasmo puede ser una revelación, puede ser una imagen bella, pero que sea el momento más El intenso. clímax. Bueno, también vos escribís mucha poesía erótica. Qué interesante que además concebís la construcción del poema así, como un acto sexual que comienza con lo romántico y va creciendo, Lo sensorial y lo todo eso. sensorial, el tacto, y termina en el clímax. Ajá. Y lo mismo te pasa con el cine. Exacto, es decir, como igual el cine, sobre todo si es un cine como más, que responda más como a un paradigma más tradicional, Mm. dramático, tiene como unos componentes estructurales. Entonces, busco yo en esos componentes, como si fueran las estrofas de un poema, llegar a ese clímax también, que es como que, bueno, como el momento más intenso de la narración, ¿no? Ese momento en el que el protagonista lleva a cabo la acción más importante de la historia. Ese es literalmente el orgasmo. Y que la manera en que se retrate ese instante busque esa intensidad, esa poética, esa forma distinta de ver la vida misma. Con ustedes. ¿Qué hora es? 8:15. Miren, para que no anden diciendo que la gente de cine no chambea. Yo no chambeo, Bonito. Vos sos un escritor de oficio, vivís de la escritura, además de que estás transitando por otros escenarios como docente, como director. ¿Qué implica en Honduras asumir ese camino? Me acabo de imaginar. Tú una imagen así como muy triste. Me imaginé una caminata así, pero arrodillado. Bueno, mira, yo he vivido como en diferentes países y siempre con esta misma lucha. Hacer cine y escribir. Sí, escribir es caminar. Nah, me fui. Sí, Pero es cierto, ¿no? Es lo que venimos diciendo desde que comenzamos esta entrevista. en un país como Honduras, en una ciudad como Tegucigalpa,
buscar vivir de esto que nos cuesta como artistas es difícil, porque también la visión que hay en nuestra sociedad, no hay una filosofía en la que se vea la creación artística como desde un respeto, pero también como algo que se puede consumir. No se ve el arte como, hey, es parte de nuestro alimento existencial y a través del arte nosotros vamos a conseguir tener más sensibilidad, más empatía entre nosotros, más comprensión sobre nosotros mismos. Entonces, la sociedad de acá es una sociedad que más bien rechaza eso. Las personas que crean el arte acá o que consumen el arte son valientes. ¿Y cómo se sortea en este camino de escribir guiones? ¿Te ha tocado escribir un guión por encargo? Sí. ¿Y cómo es la diferencia entre hacerlo por encargo a escribir algo que surge de vos y cómo se traslada eso también al lenguaje poético? Siento que es más difícil porque si el proyecto sale de mi pulsión, de mi impulso, hay una fluidez. Obviamente que hay momentos de bloqueo, hay momentos en que nos cuesta más, pero es como un proceso más orgánico. Pero de pronto cuando te toca hacer, vaya, una escritura para alguien más, es como encontrar gestos tuyos en algo que no nació de una semilla tuya. En Dominicana, es una anécdota un poco larga, voy a ver si cómo la hago más breve, pero salió un concurso de guiones. Entonces, que lo llevaba a cabo una productora y esa productora básicamente lo que planteaba era que los que se inscribieran se les daba un libro, que era un libro religioso, Ujú. y a partir de ese guión, de ese libro había que escribir una propuesta de un guión. Ajá. Entonces, en ese momento yo estaba con una chica, mi exnovia, y ella se inscribió y yo me inscribí, pero con la idea de que yo generara ambas ideas. Y claro, digamos, era un texto religioso increíblemente lejano a mí. Entonces a mí me tocó escribir 2 propuestas, la de ella y la mía, y al final quedé finalista con ambas. Así. Ajá, y ambas propuestas las tuve que escribir en formato de guión. Escribí 2 guiones de largometrajes, de esos 2 largometrajes que eran religiosos en un mes. Entonces, claro, al principio era mucha la tortura porque era no encuentro cosas mías acá como para que me den gasolina, ¿no? Pero luego, en medio de ese caos, pude identificar cosas en los personajes con los que me anclé y me dejé llevar por ellos. Sí, Al final gané, claro, por pero supuesto. gané con el guión que presentó ella, digamos, entonces mi nombre no no aparece. Pero sí, creo que es como un proceso de encontrarte en un material que es sumamente ajeno a vos. Pero también es alguna cuestión de oficio, ¿sabes? Sí, Como claro, tener las cosas claras es de. las ideas más ágiles. Ajá. Y en ese sentido, ¿cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo mantienes las ideas ágiles? Creo que parte de eso también es que sos un coleccionista de imágenes. También por ello es que vas transitando. Has vivido en Puerto Rico, en Dominicana, en España, en Cuba, y ahora estás aquí. Y todos estos escenarios, todo este archivo de imágenes, ¿cómo se traslada y cómo transitan esa agilidad? Si tuviéramos aquí a un guionista que acaba de comenzar o un escritor que acaba de comenzar su carrera, ¿qué le dirías vos para que llegue a tener esas ideas y ese archivo? ¿Qué recomendación darías? Qué difícil. Realmente yo empecé a escribir sin saber cuáles eran las estructuras narrativas, las diferentes formas de estructurar una historia, ¿sabes? Y creo que esa ignorancia me permitió ser muy aventado e ir construyendo experiencia. Y bueno, los productos no eran buenos, pero me ayudó a tener experiencia y a seguir siendo atrevido. Entonces, algo que hablamos, el tema de la censura, cómo nuestra propia censura puede hacer que nos frenemos en un proceso creativo. Entonces, algo que suele decir, al menos en guiones, la primera versión siempre es una mierda. Y la verdad es que es así. Pero no hay que frenarse. Yo creo que tiene que salir y tiene que servir de trampolín para una versión posterior que va a ir mejorando. Y esa versión a su vez va a dar el terreno para, en la reescritura, ir mejorando, ir encontrando los personajes, ir encontrando la estructura, los puntos. Entonces, realmente yo creo que hay que escribir, no hay que frenar, hay que leer, hay que tener esponjas en los ojos, ir caminando y realmente ir captando las cosas porque vivir es lo que nos va a hacer mejores escritores, mejores artistas, yo creo. Es decir, vivir, pero vivir con conciencia, sentir las cosas,
no sé, tratar de identificar por qué sentimos lo que sentimos, ser empático con el otro, ser grandes observadores de la existencia de uno, pero la existencia de los demás. Creo que eso nos ayuda, ¿sabes? Como el comprender a un personaje, porque le pasa, digamos, la motivación, la justificación. Creo que es eso. No sé si contesté, la verdad, pero Sí. bueno, lo intenté. Es súper interesante porque, a ver, normalmente en el mundo de la literatura, quienes escribimos poesía nos inclinamos hacia esa disciplina. Quienes escriben narrativa también, guiones de cine también, pero vos cruzas todas, las has cruzado todas y Falta además, la novela. bueno, y también vas en camino a largometraje, Sí, sí, que sí. tenemos que hablar de eso, Sí, que me imagino que también todo este proceso te está llevando hacia ahí. totalmente. Pero ¿cómo me decís que ha sido un aventado, que definitivamente no tener ningún tipo de miedo al riesgo te ha permitido transitar todos estos formatos? Ujú. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se salta de Mm. la poesía, la narrativa, el guión cinematográfico? Además, porque tenés premios Ujú. en los tres. Así que ha sido Ah, muy efectivo. el guión, la poesía, el relato breve, a mí me da como unas posibilidades de expresar cosas. Y, por ejemplo, cuando estoy en un guión, que suele ser un proceso que realmente toma muchos años, el brincar a la poesía me resulta como un oasis. O de pronto estoy a lo mejor muy sumergido en la escritura de un poemario, comenzar a escribir en formato cinematográfico, también me resulta como, de pronto estoy viviendo como en el calor, en un territorio muy caliente, y de pronto estoy en una montaña y me da el viento. Ir de un espacio a otro me refresca y también eso me dota de energía. Entonces, puedo regresar al guión con una mejor energía y una mejor disposición, ¿sabes? ¿Y hay etapas en tu proceso creativo que solo querrás escribir poesía o solo guión y luego narración? Creo que hay textos o hay procesos creativos que hay momentos en los que te dicen, hey, Enrique, nada más conmigo, no seas promiscuo, quédate conmigo. Y ahí entonces está bien, me voy por ahí. En cada uno de estos lenguajes Sí. son diferentes trances. Se me viene esta imagen de Godard que decía que en el cine no existe la realidad, sino que lo real se vive en trance. Ajá, él decía también algo de, ¿cómo era? Como la realidad en 24 cuadros por segundo. Ajá. Ajá, como que la realidad es una realidad que se escribe con la imagen. A mí algo que me hace falta es el estado emocional de los personajes. Porque cuando Laura le dice, hasta luego hermanito, te amo, adelante con tu talento, ¿cómo está ella diciendo eso? ¿Hay algún gesto que nos haga entender que le importa lo que está diciendo? Que intente retenerlo a pesar de que se está despidiendo de él. Y aparte el texto de Pedro está Casi te hago una... ¡Qué cantar! ¡Qué bonito! Bueno, hemos hablado, Vámonos. nos encanta hablar, Ujú. además, pero ahora en la actualidad estás también trabajando como docente. Estás dando clases en la escuela de teatro. ¿Cómo es esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué significa para vos trasladar todo este conocimiento a otras personas, a otros artistas, para que encuentren sus propios procesos y su propia voz? Hay mucha responsabilidad, siento como que a veces como un peso. Hay dudas, ¿no? ¿Será que estoy explicando bien esto? Realmente me acuerdo mucho de los profesores que a mí me inspiraron y que me han marcado. Y me encantaría que en algún momento en este proceso, en este periodo de la enseñanza, pueda al menos a algún estudiante inspirarle. Trato de estar lo más preparado posible. Realmente creo que se lo debo, me lo debo y aparte aprendo, me gusta aprender. Es Eso, decir, aprender para ellos. eso te iba a preguntar en relación a ellos. ¿Te ha transformado de alguna manera dar clases? Creo que me hace más consciente, más sensible. Ujú. También, a ver, tengo alumnos y alumnas de diferentes generaciones, como muy jóvenes
y gente de, no sé, 50 años, 60 años. Entonces también como estar conscientes de que cada grupo tiene como sus necesidades y sus sensibilidades, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo las generaciones más jóvenes, como también buscar cómo conectar. Es decir, digamos, tengo un contenido, como una información, un cosas que quiero enseñar, pero cómo generar un discurso para que llegue, cómo escribir. Sí, claro. Pero es como una cosa que también se va generando muy en el momento en el que de pronto veo que un rostro desconecta, ok, espérate, desconectó, no le está interesando, ¿cómo puedo hacer que esto sea interesante? Intento que sea interesante. ¿Lo Regreso. logro? No lo sé, pero lo intento, ¿sabes? Claro. Y también como tener esos momentos con los alumnos, las alumnas en las que genuinamente le agradecen a uno por algo, eso para mí es súper enriquecedor y es algo que no había vivido así. Había dado talleres de guión, pero de así de forma tan constante es algo nuevo y me gusta, sobre todo porque es cine, me apasiona el cine y también estoy dando clases de historia del arte, que es algo que también me apasiona, y análisis y creación literaria, que es, También ajá, arte. entonces está genial, ¿sabes? Claro. Y este semestre empecé a dar también con otro profesor análisis del texto dramático, que también es como, ¿me entiendes? Obras de teatro, leer, estructuras dramáticas y todo eso, y eso me gusta. Y ahora que estoy como coqueteándole a la dramaturgia otra vez, es como, me viene así como anillo al dedo. ¿Y este coqueteo con la dramaturgia surge a partir de dar clases? Porque, bueno, vos estudiaste teatro y literatura comparada, y creo que ese es como tu primer amor, más bien como que te habías distanciado. Sí, es decir, siento yo que entrar a la NAD me ha reconectado con algo que me interesaba. Creo que te mencioné que había escrito una obra de teatro, que creo que si la leo me van a sangrar los ojos porque estoy seguro que está pésima, pero escribí una obra de teatro. Entonces ahora ya tengo como la idea y me voy mandando mensajes de voz sobre esta obra de teatro que quiero escribir y que me interesa dirigir. Entonces, no sé, de pronto estar acá enseñando me está abriendo las posibilidades de volver al teatro, de escribir teatro. No sé, son otras posibilidades, son nuevas alas para mí, ¿no? O nuevos zapatos, no sé, nuevas piernas para caminar y caminar esta ciudad, pero de otra forma. Desde otra perspectiva. Qué rico, Sí. qué rico. ¿Y los proyectos a futuro? ¿Cómo Pues vamos? ¿El mira, largometraje? ajá, los largos, es decir, mira, en esto de hacer cine, yo trato de moverme siempre con diferentes proyectos, porque en el pasado he vivido experiencias en las que me he concentrado solamente en un proyecto y ese proyecto se ha caído y me he quedado sin nada. Y es como que volver a empezar. Entonces, aquí estoy desarrollando un proyecto que se llama Los Niños Perdidos, que es un largometraje, y estamos buscando el billete. Pero mientras tanto, estoy tocando puertas en México con otros guiones para ver si ahí se puede hacer otros proyectos cinematográficos, para no quedarme solamente con uno, ¿sabes? Claro, por supuesto. Entonces, mientras hago eso, tengo un manuscrito de cuentos que cada tanto tiempo lo reviso para ver si están bien los cuentos. También tengo varios manuscritos de poesía y es como en el proceso de vez en cuando ver qué convocatorias hay para mandarlo, ver si puedo publicar otra vez y todo eso. Entonces como que me voy moviendo, solo que más intermitentemente en la poesía y en relato breve, ¿no? Como realmente el cine es como lo que más me absorbe el tiempo y las energías. Claro. Em, Además que son procesos largos. Son procesos largos, son procesos de dependencia también. Porque, digamos, yo puedo escribir un guión en la soledad, podría entrar un co-guionista igual, pero bueno, digamos que en una primera instancia yo escribo el guión. Luego de esto ya entran colaboradores, un productor, una productora, pero claro, para que se llegue a materializar, para que esto se vea en una pantalla, se necesita dinero. ¿Cómo está el ambiente del cine en Honduras? Ay, siento que me puedo meter en problemas si contesto. Por favor, contesta. Mira, Metámonos en uf, problemas. uf, 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 uf.
Vamos a hacer que resurjan enemistades. Hubo un momento hace algunos años que se sentía como una efervescencia que nos vendía la ilusión de que va a venir industria, va a venir una industria de cine. Ya hay un instituto de cine, ya hay fondos. Hay una ley de cine que dice, se puede buscar exenciones fiscales para financiar tu película, pero justamente ese tema se desdibujó. Ya. Ajá, entonces ahora, pues bueno, están los fondos de cine, yo me he beneficiado, de hecho, con Los Niños Perdidos, ganamos el fondo de producción de acá del Instituto de Cine, pero claro, hace falta terminar el financiamiento. Pero claro, levantar una película, digamos que desde ese diseño de producción, de fondos y todo eso, acá en Honduras no es suficiente con ese fondo. Hay que buscar plata y como no funciona el tema de las exenciones fiscales, lo que estamos haciendo es buscar dinero afuera de Honduras. Es decir, Honduras todavía no tiene la capacidad de construir un nido enteramente. Entonces, nada, por suerte, entraron unas coproductoras de Perú y con ellas vamos como bien encarrilados, estamos buscando otros coproductores para que esos coproductores en sus países busquen fondos y poder filmar la película. Entonces, como el trozo de Honduras, el trozo de Perú, ver si en otro país también hacen un aporte y de ahí poder filmar. ¿Y más o menos cuánto tiempo crees que te tome culminar este proyecto? Porque ya tienes bastante tiempo encaminado en él. Sí, sí, sí. Mira, este proyecto 2000, ay, ¿cuándo fue? Es que no sé, el tiempo que viven los cineastas es como bien raro, ¿sabes? Por todo esto de, Es otro tiempo. sí, de escribir el guión, de ahí que desarrollar el proyecto con el productor, se mueve bien distinto el tiempo, pero creo que llevamos ya unos 4 años, me parece a mí, creo que unos 4 años, desde que se me ocurrió como la idea. Como lo primero, ¿no? Como la semilla. Con suerte, no hay madera. Ah, sí, toco madera. Quizás en un año se pueda filmar. O 2. Digamos, mira, no hay certezas. Claro. Yo he estado incluso acá en Honduras a punto de filmar a un mes de una filmación. Y se cae. Y se me cayó. Digamos, eso, todavía estoy viviendo el trauma de ese proyecto, ¿sabes? Nos habíamos ganado fondos acá, varios fondos en Honduras, nos ganamos Cibermedia, fondos internacionales con una actriz muy buena de México a bordo, con cabezas de equipo que venían de afuera, casting que lo hicimos en diferentes partes de Honduras, hasta en El Salvador. Teníamos ya todo. Era finales de noviembre, comenzamos a filmar en el 23 de enero del 2000, ¿qué? 2022 creo que era. Y de pronto, ese noviembre, se cayó todo. Entonces fue como, espérate, yo ahí iba a filmar mi película y se cae todo. Qué duro. Sí, Para mí, muy sí, duro. sí. Entonces es eso, trabajar tantos años para algo que no alcanza la pantalla. Entonces por eso a mí me rescata la poesía, me rescata el cuento, que es algo que yo puedo controlar, que no dependo de que un productor tenga la plata, de que nos den tal fondo. Son cosas externas que yo no tengo el control del todo. Puedo hacer mi lucha, hago mi lucha, pero al final otras personas controlan los hilos. Se puede decir que la poesía te ha salvado de Totalmente, estas... totalmente, de verdad. Es como he estado suena cliché, pero al borde del abismo y de pronto un verso me ha empezado como a alar y a dejar de que la gravedad no me haga trizas. Trizas. Sí, Esto así. sí, sí, no, la poesía rescata. Qué Ujú. rico. Sí, sí, sí. Viva la tinta. Y viva la Viva poesía. la poesía. Ah, Enrique, qué rico. Me gustaría quedarme conversando más. Chisme, chisme. Chismes, sí, por supuesto. Después de aquí nos vamos a ir a contar los chismes. Gracias por aceptar esta Oh, invitación. muchas gracias por invitar, por la plática, de verdad que qué bonito. Qué rico. Una imagen, déjame una imagen. Si la ciudad fuera un personaje, ¿cómo sería? Uf. Ay, qué difícil. Una imagen. Ajá, si esta ciudad fuera un personaje, ¿cómo sería? Desde tu mundo, el mundo de Enrique Medrano.
Sería un ente construido con partículas de polvo y oro, algo así. Lindo. Gracias. Uh. Caminar con Enrique es reconocer la ciudad aún en su filo más cruel, conversar sin prisa, dejar que los pasos se llenen de humo, de voces, de silencios que parecen insignificantes y que él convierte en imágenes. Walter Benjamin dijo que cada ciudad es un libro abierto que se lee con los pies. Hoy hablamos de cine, de poesía, de docencia, pero sobre todo de ese andar que transforma la vida en visión. La cámara es un ojo que ve más allá de lo humano, decía Tarkovsky, y tal vez caminar con un cineasta es dejar que esa mirada nos devuelva la ciudad distinta, renovada. Este episodio se despide como empezó, caminando. Hasta el próximo libro abierto.